tardes, mi nombre es Miguel Ángel Franco. Soy investigador en el área de ensayos acelerados en pavimentos, de la Coordinación de Infraestructura. En esta ocasión les presentaré el seminario IMT titulado Verificación de equipos para evaluación de pavimentos. El objetivo de este seminario es dar a conocer la importancia de realizar la correcta verificación de los equipos utilizados para la auscultación de carreteras. Como introducción, hablaré un poco de la auscultación, veremos los principales parámetros y equipos utilizados para la auscultación y finalmente veremos un poco del proceso de verificación en general. La auscultación es el procedimiento por el cual se evalúa en qué condiciones se encuentra una infraestructura. En este caso nos enfocaremos en la infraestructura vial. Mediante la auscultación podemos obtener parámetros como el índice de regularidad internacional, de fricciones, micro y macro textura, profundidad de roderas, coeficiente de fricción, entre otras. Con el programa de auscultación de la Red Carretera Federal se pretende obtener los parámetros superficiales de los pavimentos, consistentes en el índice de regularidad internacional, la profundidad de roderas, la macrotextura, los deterioros superficiales y la determinación del coeficiente de fricción de la superficie de rodamiento de los pavimentos, para que las áreas responsables de su conservación cuenten con los elementos técnicos para determinar las acciones conducentes que eleven el nivel de confort y seguridad que se ofrece a los usuarios. Un sistema eficiente de carreteras es imprescindible para el desarrollo económico. Un porcentaje significativo del presupuesto nacional está dedicado a la construcción y mantenimiento de carreteras. La Secretaría de Comunicaciones y Transporte celebra contratos con particulares que le apoyan para administrar, operar, regular y construir de manera satisfactoria estas redes. Dentro de estos contratos se estipula que se debe cumplir con lineamientos y requisitos para que sea eficaz y dentro de su normativa. Los equipos que serán usados para la medición deberán estar verificados por el Instituto Mexicano del Transporte con una vigencia no mayor a 12 meses. Si este se vence durante el periodo de ejecución del contrato, se deberán presentar a verificación en las instalaciones del Instituto Mexicano del Transporte para su validación al inicio de los trabajos. En caso de que en el resultado de las mediciones de control se determine la aplicación de algún factor de corrección, el contratista deberá considerarlo y los resultados que se entreguen serán una vez aplicado dicho factor. Lo anterior a fin de garantizar que la información levantada corresponda efectivamente a las características y estado de las carreteras y la repetibilidad de las mediciones. Entre los principales parámetros para la evaluación de pavimentos, nos encontramos que estos se encuentran divididos en parámetros superficiales y parámetros estructurales. Dentro de los parámetros superficiales nos encontramos con el índice de perfil, índice de regularidad internacional, el coeficiente de fricción, la macrotextura y los deterioros. Y dentro de los parámetros estructurales nos encontramos con la capacidad estructural. A continuación, explicaré brevemente en qué se basa cada uno de los parámetros mencionados, los equipos utilizados para obtener el parámetro y describiré brevemente el procedimiento de verificación para cada uno de estos equipos. El índice de perfil se utiliza para determinar la calidad del acabado en la superficie de rodamiento durante la construcción y se realiza con un perfilógrafo tipo California, que cumple con la norma ASTM E 1274 del método estandarizado para la medición de la irregularidad de pavimentos usando un perfilógrafo, publicada por la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales. Esta práctica se ha extendido ampliamente en México y cubre casi la totalidad de las obras de pavimentación o repavimentación, con lo que se ha elevado sensiblemente la calidad de los trabajos, llegando en tramos cortos y casos extraordinarios a un índice de perfil igual a 0. Para evaluar las condiciones superficiales de las franjas de rodamiento de una carretera, se deben realizar periódicamente estudios de índice de perfil, con el fin de analizar las posibles irregularidades que se presenten sobre un eje longitudinal, ya que un exceso de estas puede afectar la correcta operación de los vehículos que circulan. Los perfilógrafos tipo California son dispositivos compuestos por un marco rígido de 25 pies de longitud y aproximadamente 1 metro de altura. Este marco se caracteriza por estar hecho principalmente de aluminio
e ir montados sobre un par de carros de carga, los cuales están localizados a ambos extremos del marco. Esto con el fin de hacer la función de línea de referencia con respecto al pavimento. Al centro del dispositivo nos encontraremos con la llanta sensora, la cual cuenta con un sistema de libre movimiento vertical, lo que nos permitirá obtener los datos de índice de perfil con el movimiento horizontal del dispositivo. El dispositivo cuenta con un sistema de adquisición de datos, el cual va registrando las variaciones o irregularidades del pavimento con respecto a la línea de referencia formada por los dos extremos del equipo. Además de eso, se registra la distancia recorrida. Las unidades para determinar el índice de perfil se encuentran dadas en centímetro sobre kilómetro. Las irregularidades de un pavimento provocan las aceleraciones verticales en un vehículo, influyendo negativamente en la comodidad y confort del conductor, y que, cuando estas son importantes, pueden afectar a la seguridad de la circulación. La regularidad superficial es la principal, y a veces la única característica de la superficie de rodamiento que percibe el usuario de las carreteras. El índice de regularidad internacional es una medida estándar de la regularidad superficial propuesta por el Banco Mundial, como resultado de la medición de un perfil real, al aplicarle un modelo matemático de análisis para reducir a un perfil a un índice estandarizado. Es determinada de acuerdo a la norma ASTM E 1364-95, método estandarizado para la medición de la irregularidad de pavimentos por método de nivel estático. Actualmente existen equipos sofisticados que pueden desplazarse a velocidades superiores a 80 km por hora. Estos equipos provistos de cámara láser pueden proveer un gran número de parámetros útiles para la evaluación del estado de una red carretera. Entre estos nos encontramos el índice de regularidad internacional, el cual fue aceptado como un índice internacional ya que anteriormente cada país contaba con sus propios índices y escalas para establecer los criterios de aceptación de una carretera. El cálculo matemático del índice de regularidad internacional relaciona la acumulación del desplazamiento de la masa superior con respecto a la inferior de un vehículo modelo, dividido entre la distancia recorrida sobre un camino transitado por el vehículo a una velocidad de 80 km por hora. El índice de regularidad internacional se expresa en unidades de milímetro sobre metro, metro sobre kilómetro o pulgada sobre milla, etc. Para un camino pavimentado, el rango de la escala de IRI es de 0 a 12 metros sobre kilómetro, donde 0 representa una superficie perfectamente uniforme y 12 un camino prácticamente intransitable. El índice internacional de rugosidad permite especificar rangos o niveles de tolerancia para la aceptación en tramos nuevos de autopistas y carreteras, sirviendo como un parámetro de control de calidad superficial. Para carreteras ya en servicio, el índice internacional de rugosidad es una herramienta para monitorear el comportamiento del camino a través del tiempo y permite fijar umbrales de alerta para proceder a un estudio de los daños o para realizar las labores de mantenimiento de acuerdo a la importancia del camino. Una de las principales características que debe cumplir una superficie de rodamiento es la de una buena adherencia con los neumáticos en todo momento, especialmente en zonas de frenado y curvas, cuando se encuentra en condiciones de pavimento mojado. Esto es fundamental para la seguridad de los usuarios. El coeficiente de fricción es el factor resultante de la relación entre la fuerza de fricción desarrollada en la interfaz de un neumático principalmente bloqueado al rodamiento con la superficie y el peso sobre el neumático. Es el parámetro de importancia en esta adherencia. Debido a que la adherencia o resistencia de deslizamiento va disminuyendo por efecto del pulimento causado por el tránsito, representa un importante indicador del comportamiento de la superficie. La determinación de este parámetro se realiza en México conforme al ensayo normalizado en condiciones mojado y velocidad de la norma ASTM E 670-94, método estandarizado para la medición de la fricción por fuerza lateral en superficies pavimentadas usando un múmiter. La superficie de rodamiento debe proporcionar un adecuado nivel de fricción en la interfaz llanta-pavimento para proveer seguridad de operación de los vehículos, inclusive en condiciones húmedas. La fricción está definida como la resistencia al deslizamiento de un cuerpo contra otro o una superficie. Actualmente, la fricción
de la superficie de los pavimentos es uno de los parámetros de mayor importancia en la auscultación de carreteras, debido a que los coeficientes de fricción adecuados se ligan a la seguridad de los usuarios. Es decir, para los coeficientes bajos se puede presentar riesgos de deslizamiento y por consiguiente accidentes, sobre todo en condiciones de lluvia. Para valores de coeficiente de fricción muy altos, la superficie puede tornarse demasiado rugosa y provocar un desgaste mucho mayor a lo habitual en los neumáticos de los vehículos. Para la obtención del coeficiente de fricción se recurre al uso del Mummeter. Este equipo consiste en un pequeño remolque de 3 ruedas que tiene incorporado un sistema de medición electrónico, el cual opera en conjunto con una computadora en la que se realiza el registro de datos y además funciona como interfaz entre el usuario y el equipo. La textura influye directamente en la capacidad del pavimento para evacuar el agua de la interfaz llanta-pavimento y de forma indirecta en el valor del coeficiente de fricción de la superficie de rodadura del pavimento. El círculo de arena es el método puntual para conocer más específicamente la macrotextura de una superficie, conocida como el promedio de la profundidad de la textura. El círculo de arena determina la macrotextura de un volumen conocido a un tipo de arena específico y caracterizado por obtener diámetros al ser esparcida en un punto a determinar y obteniéndose un valor para la textura en ese punto. La evaluación de deterioros es de entre los parámetros del estado de las carreteras el de mayor subjetividad, debido a que se depende en gran medida a la interpretación de un ingeniero experto en el tema para cuantificar su gravedad. Existen en la actualidad equipos de alto desempeño que mejoran la determinación de estas mediciones, tanto del parámetro de textura como los deterioros, y proporcionan una gran cantidad de datos a velocidades de operación superiores a las convencionales, ofreciendo evaluaciones más rápidas y eficientes. El perfilómetro láser es un equipo basado en la medida de distancias por medio de láser, preparado para registrar los perfiles longitudinales y transversales de carreteras, así como para tomar simultáneamente datos de textura. Las mediciones se realizan con un vehículo circulando totalmente integrado en el tráfico. Estos equipos permiten obtener distintos índices de regularidad superficial, haciendo posible la auscultación sistemática de la red de carreteras. Con esto podemos detectar problemas relacionados con la regularidad transversal de los pavimentos, como roderas, zonas de posible formación de charcos, etc., a fin de determinar de manera continua la profundidad de textura. Todo esto mediante una viga extensible de referencia, en la cual están integrados diferentes números de láseres, esto dependiendo del fabricante. Delante de la viga está situada una cámara de textura con láser. El equipo también puede o debe disponer de un equipo autónomo de posicionamiento global, o GPS, para conocer la ubicación geográfica en caso de detectar alguna falla. Con la viga extendida en la posición de funcionamiento es capaz de medir un ancho total de 2,90 metros de calzada en una sola pasada, gracias a que sus láseres externos están inclinados, por lo que el perfil y la profundidad de textura se pueden obtener simultáneamente o cada uno por separado. La capacidad estructural es medida a través de la aplicación de una carga y la determinación de la deformación producida en su superficie por efectos de la misma. La deflexión es el parámetro universalmente empleado para la caracterización de la capacidad estructural de un pavimento, y los ensayos de deflexión pueden ser ejecutados por diferentes equipos en función de la geometría de la carretera y de las características de la superficie de rodamiento. Sin embargo, el deflectómetro de impacto es el más utilizado por el sector para la medición de este parámetro. La ASTM D4694-96, método estandarizado para la medición de deflecciones con un dispositivo de caída de peso por impulso, es la norma que establece el procedimiento para la determinación de la capacidad estructural. La medición de las deflecciones se utiliza ampliamente para conocer la capacidad estructural de los pavimentos en campo, y dentro de la tecnología de pavimentos, particularmente en la evaluación estructural de los mismos, existen diversas metodologías y equipos para tales propósitos. Los ensayos no destructivos de deflecciones proporcionan información que se utiliza para la evaluación estructural de los pavimentos. Además, los resultados de dichas deflecciones pueden emplearse a su vez en las siguientes características de los pavimentos: módulo de elasticidad de capa, rigidez combinada de los sistemas de pavimentos, eficiencia en la transferencia de carga en las juntas de pavimento de concreto hidráulico, módulos de reacción de la suprasante,
espesor efectivo, número estructural o valor del soporte del suelo, capacidad de carga o capacidad de soporte del pavimento. Dichos parámetros pueden utilizarse en el análisis y diseño de la rehabilitación y reconstrucción de pavimentos rígidos y flexibles, valoración de la capacidad estructural, incluyendo la eficiencia de las juntas en pavimentos de concreto hidráulico, detección de oquedades en pavimentos de concreto hidráulico y o para fines de inventario estructural de la red. Los sistemas de los deflectómetros de impacto deben ser capaces de soportar condiciones ambientales diversas, ya que son equipos que trabajan en campo. Los deflectómetros cuentan con un dispositivo generador de impacto, el cual tiene que ser capaz de levantar una o varias masas predeterminadas y soltarlas en caída libre. La onda generada por el impacto de la masa y transmitida al pavimento debe tener aproximadamente una amplitud de pico a pico de 50 kN. Todo el impacto debe ser transmitido al pavimento por medio de una placa de carga, la cual es de 300 milímetros o 450 milímetros dependiendo de la aplicación. La transducción de la deflexión es llevada a cabo por un arreglo de sensores ubicados en una barra que al activar el equipo coloca los sensores en posición de medición y estos reaccionan al movimiento del pavimento en cada golpe. Como retroalimentación para conocer la fuerza del impacto aplicado se utiliza una celda de carga la cual mide la compresión aplicada por la masa al momento del impacto. Ahora hablaré un poco del proceso de verificación de los equipos en general, tratando de especificar cuando un equipo requiere de algún proceso en especial. Como punto inicial, al recibir un equipo, el cual previamente agendó su cita para verificación, se le da una breve explicación de las actividades que se realizarán. Seguido de esto, debemos realizar una inspección completa del equipo. Esto para evitar malfuncionamientos durante el proceso de verificación. Para ello contamos con hojas de ayuda que nos permiten conocer los principales factores o instrumentos con los que debe contar el equipo en cuestión. Uno de los principales factores a cuidar es el estado del equipo, es decir, que cuente con los sensores o dispositivos enfocados a la medición o los que influyan para obtener los valores de la medición, como es el caso del Mewmeter, donde se debe cuidar la presión de las llantas, ya que utilizar el equipo bajo circunstancias diferentes a las que nos marca la norma podría afectar las mediciones de manera negativa y resultar en una verificación errónea. Siguiendo con el ejemplo del Mewmeter, también se debe verificar que el equipo realmente cumpla con los factores de gasto de agua o ángulo, ya que estos son factores que afectan a la medición con dicho dispositivo. En casos como el del perfilógrafo láser, solo se debe constatar que el número de sensores indicados sea el mismo número de sensores que posee el equipo que se presenta a verificación. Un elemento importante que estaba olvidando mencionar es que se debe registrar el número de serie de cada equipo. Eso con el fin de llevar un control adecuado de los equipos que se presentan a verificación. En casos como los perfilógrafos tipo California, se debe cuidar que los equipos cumplan con las medidas establecidas por la norma ya mencionada. Asimismo, se deben cuidar las dimensiones de elementos clave, como lo son el bloque de calibración vertical, la presión de la rueda sensora, entre otros. Una vez realizado y documentado debidamente el proceso de revisión de los equipos, cada uno de ellos es sometido a una prueba de odómetro, para diferentes tramos según sea el caso. Como primer ejemplo, tomaremos el perfilógrafo California, el cual solo requiere de realizar una medición de odómetro para un tramo con una distancia de 200 metros. Esto debido a que el equipo entrega resultados cada 200 metros. Por lo tanto, es importante que si presenta un error superior al 0.8%, es decir, un error mayor a 1.6 metros, se requiere realizar un ajuste en los valores de odómetro para poder realizar un correcto registro de la distancia. Para otros equipos, esta prueba se realiza en tramos de 1000 metros, como lo es en el caso del Mewmeter, y para estos equipos la tolerancia es de más o menos 0.1%, y equipos como el deflectómetro de impacto o los multifuncionales láser, las pruebas se realizan en tramos de 2000 metros, y del mismo modo que el Mewmeter tiene una tolerancia de más o menos 0.1%. La importancia de la verificación de odómetro se da en el sentido de que los equipos nos proporcionan información acerca del estado de la red carretera, por lo que llevar un orden e información precisa ayuda a identificar en qué sección del tramo a analizar se están presentando dichos problemas. Para garantizar la calidad en el proceso de verificación, se lleva una constante revisión de los parámetros en los tramos que se usan en este proceso. Previamente a las verificaciones, se realizan visitas a los tramos para revisar y asegurarse de que el tramo siga siendo útil para los procesos de verificación. Ya como última actividad,
Cada equipo debe realizar sus respectivos levantamientos para cada uno de los tramos que previamente fueron evaluados por el personal del Instituto Mexicano del Transporte, con el objetivo de tener información precisa para que el proceso de verificación sea un proceso de calidad. Por lo tanto, cada equipo cuenta con tramos designados dentro y fuera del Instituto Mexicano del Transporte, con diferentes valores para cada parámetro, lo que nos ayuda a asegurar que teniendo valores de diferentes rangos y al compararlos con los equipos que vienen a verificar, tengamos suficientes herramientas estadísticas para poder hacer un veredicto con respecto a los equipos. Algunos de estos tramos se encuentran en zonas muy transitadas actualmente, por lo que se requiere que se realicen levantamientos constantemente para asegurar que los valores de referencia con los que evaluamos los equipos no se vean afectados por el tránsito de vehículos. Otra de las problemáticas con estos tramos que se encuentran fuera del Instituto Mexicano del Transporte es cuando se realizan labores de mantenimiento como bacheo, ya que estos pueden afectar los valores de referencia al momento de realizar los levantamientos. Para esta etapa, cada equipo requiere realizar 4 levantamientos del mismo tramo para tener suficientes herramientas estadísticas para poder realizar el análisis de esta información. Y en casos como el multifuncional láser, se requiere que realicen los levantamientos a diferentes velocidades también. Quiero destacar el caso de los equipos de efectómetros de impacto, ya que estos equipos no se realizan mediciones como si lo hicieran en campo, ya que para estos equipos se realiza una evaluación de sus elementos, la celda de carga y los sensores principalmente, ya que estos son los que nos proporcionan la información acerca de la deflexión de un pavimento. En este caso, se comparan directamente los valores de carga y deflexión contra un sistema diseñado para obtener los valores de carga y deflexión utilizando el equipo para proporcionar los impactos de carga. Al finalizar los levantamientos se obtiene una gran cantidad de información, con la que los especialistas de la coordinación de infraestructura realizan un análisis de los datos para poder dictaminar el estado actual de los mismos y en caso de requerir alguna corrección en su sistema se le hace saber al personal de la empresa solicitante. Una vez entregados los datos recolectados por los equipos, se realiza una evaluación o análisis estadístico, en el que se comparan las repeticiones del equipo y los valores de referencia tomados previamente por el personal del Instituto Mexicano del Transporte. Evidentemente, para cada equipo se realiza un análisis diferente, ya que son parámetros diferentes los que se analizan. Estos resultados nos proporcionan información acerca del comportamiento y estado de los equipos utilizados en la auscultación de carreteras. Al finalizar, se entrega un informe de verificación, con el cual la empresa contratista determina qué acciones realizar con el equipo en caso de que se requiera, y al mismo tiempo, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte puede tener la certeza de la calidad de los valores que entrega el equipo en cuestión. Para la emisión de un informe de verificación, documento que certifica que el equipo de auscultación cumple satisfactoriamente los estándares requeridos por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para la evaluación de carreteras en sus proyectos de obra, los equipos deben cumplir con diversos procedimientos para la calibración y medición, referidos en la norma correspondiente, así como con los controles establecidos por el Instituto Mexicano del Transporte. Como ya se mencionó en diversas ocasiones en este seminario, pero quiero hacer énfasis en el hecho de que los valores de referencia se obtienen mediante instrumentos y herramientas debidamente calibradas para poder tener bajo control todos los parámetros que se han determinado mediante el estudio de las normas. Todo este proceso de verificación se lleva a cabo bajo normativas, procedimientos, formatos, registros e instrumentos calibrados, ya que al brindar el servicio nos podemos asegurar que se está llevando un proceso de calidad, ya que como se mencionó al principio, la auscultación de carreteras debe ser un proceso en el que se otorguen valores reales, con los cuales se puedan tomar las decisiones correctas en el mantenimiento o corrección para la red carretera. Ya como conclusión, me gustaría añadir que el aseguramiento de la calidad en este proceso nos ayuda a proporcionar información veraz de los resultados y que esto conlleva una ardua labor al estar monitoreando los valores cada cierto periodo, esto dependiendo de los mismos parámetros a revisar, ya que esta labor nos permite de manera indirecta apoyar a la Secretaría en la toma de decisiones. Espero que esta información haya sido de su agrado y al mismo tiempo quiero agradecer por la atención brindada. Hasta luego.